Bueno, a ver, Graciela, vos sos una de las fundadoras de Familiares. No creo decir nada novedoso. La mayoría de los organismos se forman a partir de la experiencia horrorosa que tocó vivir y en tu caso la de la pérdida de tu esposo, ¿no? Y que te tiene a vos junto con otras compañeras y compañeros en el nacimiento de familiares detenidos desaparecidos. Yo no sé si ahí vos nos querés refrescar algo de la actualidad que es sobre la búsqueda, ustedes siguen haciendo, para que luego ya directamente vayamos a otras preguntas más, bueno, más en profundidad sobre lo que nosotros pensando para nuestra investigación. Es Pero que viene si bien, quieres sobre hacemos la todo, otra para que sí, tenga el contexto y es, bueno, sí, sobre todo que si bien más o menos en mi caso yo conozco, no conozco en profundidad todos los casos, pero sí la mayoría de las cuestiones que ocurren en nuestro país, no es así el caso de Aura, así como yo no conozco mucho lo de las madres Suacha en Colombia. Entonces vendría bien ese pequeño refresco que vos nos puedas compartir. Y ahora, bueno, si querés sumarle alguna otra pregunta, yo diría una o dos más para no aturdirla. sí, para no, no, es una nomás y es cómo llegan como a la decisión, a la organización de organizarse como familiares. Y como ella nos va a contar la historia, como esos hitos, como esa línea del tiempo que han tenido en esa organización. Bueno, a ver, yo creo, bueno, yo creo no, pasó. Eh, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas es el primer organismo que nuclea a los familiares exclusivamente y se funda en el año 76. Digamos, el 24 de marzo es el golpe de Estado y se empiezan a producir, antes se habían producido, sí, pero digamos, como en manos del Estado las desapariciones, las detenciones, los encarcelamientos, y hay un grupo de personas que tienen diferentes proveniencias. Hay una característica que es la de familiares. Familiares agrupó madres, padres, en el caso mío, esposas, hermanas, este, que estaban buscando a sus familiares. Pero además hay otra característica. Familiares se forma, eh, digamos, es el primer organismo que tiene una sede física. Y eso ayudó muchísimo a, digamos, a la organización en sí misma. ¿Por qué tenemos una sede física? Porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy es Liga Argentina por los Derechos Humanos, nos cede un espacio dentro de de su propio espacio. Y eso nos ayuda a nosotros a poder organizarnos. En el momento en que yo llego, que llego en diciembre del año 76, a mi marido lo secuestran el 7 de noviembre de 1976, yo, digamos, en el primer momento, creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Desorientación, falta de información, querer buscar individualmente, eh, tratar de contactarse con los compañeros, es decir, es como que uno ramifica una búsqueda hasta que mis propios compañeros me mandan ahí. Eh, yo tengo que aclarar que, bueno, militaba en la Juventud Universitaria Peronista porque estaba cursando arquitectura junto con mi marido y bueno, a ellos los secuestran, ya dije antes, el 7 de noviembre del 76 en una cita de control, porque era fin de semana, nos encontrábamos para decir estamos todos bien y seguimos, aunque no habíamos, yo sí había dejado de cursar porque recién había tenido mi hija, tenía dos meses y medio, y
pero él estaba cursando normalmente, con lo cual el único peligro, digamos, la única manera de poder controlarnos era vernos los fines de semana y decir, bueno, está todo bien, sigamos. En la semana se veían en la facultad. Bueno, yo lo que cuento siempre es que llego a la liga y ahí a llevar mi testimonio, a dar mi denuncia, me reciben dos compañeras jóvenes. Una era Silvia Gurrea, que era hermana de un desaparecido, y Julia Sarmiento, que tenía a su tía y su compañero desaparecidos. Ellas tomaban las denuncias, escribían a máquina y demás. ¿Por qué? Porque resulta que todos los que eran madres y padres, que eran los que conformaban familiares, no nos dejaban ir a ningún lado, nos protegían. Entonces a mí, que yo venía, digamos, con una preparación universitaria y demás, me dijeron, quédate, ayúdanos y toma los testimonios. Y bueno, así como yo llegué a denunciar, me quedé a tomar denuncias, y hasta el día de hoy sigo en familiares. Es decir, yo cambié mi militancia, digamos, si se quiere, política partidaria, por la militancia en derechos humanos. El origen de nuestro nombre y cómo nos definimos familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas tiene mucho que ver con los chilenos, porque empezamos a tomar contacto con los familiares chilenos y ellos por ejemplo, nos decían, un desaparecido primero es detenido y después desaparecido. Es decir, todo lo aprendimos de ellos, ¿no? Y ya anteriormente en Córdoba había existido una especie de comisión de familiares por presos, es decir, antes del golpe, ¿no? Entonces lo que hicimos fue nosotros, yo creo, a ver, los compañeros que forman familiares desde un primer momento, compañeros que tenían militancia en el Partido Comunista, pero que sus hijos no eran del Partido Comunista. Entonces lo que hicieron fue, precisamente la Liga, darles ese espacio, ¿no? Decían, por ahí no se entiende, pero acá se entiende más o menos por qué, cómo, es decir, no asumirlos en ese momento, pero lo vieron de esa manera, nadie lo cuestiona, es un hecho concreto y real. Entonces los compañeros que tenían más cercanía al partido y a la Liga son los que se quedan ahí adentro y forman familiares. Esta es la explicación concreta. Era Mauricio Slash con su mujer Rosita, que tenían a su hijo militaba en la JP, estaba, por ejemplo, Sara Steinberg con su marido, que tenían su hijo desaparecido y conscripto, es decir, gente que tenía toda una larga trayectoria, historia dentro del Partido Comunista, que entiende que como la Liga era prácticamente su casa, se quedan ahí y empiezan a aglutinar a aquellos familiares, y la forma de comunicarse o de saber que ellos se reunían ahí era papelitos, aunque parezca mentira, eran papelitos que nos llegaban en la mano diciendo tal día y tal día, no me acuerdo si eran los martes, el Corrientes 1785 quinto J, podés venir a dar tu denuncia y te van a recibir, etcétera, etcétera. O sea, era de mano en mano, ¿no? Era una especie de comunicación en resistencia eso, ¿no? Porque era bastante difícil. Yo voy a contar mi experiencia, ¿no? Cuando yo me entero en la casa hice un periplo muy grande desde que desaparece mi marido hasta que llego a la Liga, a familiares. Como dije antes, quería comunicarme con mis compañeros, con las citas. Me daban citas y no aparecían hasta que finalmente, y muy lejos de mi casa, yo vivía entablada en lo que es fuera de la ciudad, digamos, a una hora de viaje más o menos, y me citan en otro punto muy distante de la ciudad, que es
Panamericana cerca de Martínez. Me recorro prácticamente todo para ir a ese lugar a encontrarme con un compañero. Ahí me explica que tengo que ir a la casa de otro, del cual mi marido era responsable, y es que donde se reunía el grupo para visitar a esa familia y que esa familia supiera, bueno, llego a Martínez, veo a la familia, y ahí es donde a la vez siguiente, cuando vuelvo a ir, me encuentro con el papelito que alguien les había dejado, y entonces digo, bueno, vamos. Y así fue mi llegada a familiares, ¿no? O sea, ir a lo que no conocíamos, pero me animé a ir porque digo, bueno, van a ir ellos también. Y ahí me quedé. ¿Cómo puedo decir? Era un grupo muy heterogéneo, ¿no? Incluso heterogéneo políticamente, porque estaban Lilia y Lucas, que eran, tenían sus 2 hijos desaparecidos, ellos mismos habían sido secuestrados, y eran peronistas, por ejemplo. Con el tiempo llegó a venir Cata Guagnini, que era trotskista, es decir, era un conglomerado de opiniones, pero ahí convivían todos. muy bien, y eso es lo que yo siempre destaco. Yo creo que el valor, digamos, ahí nosotros teníamos un solo objetivo, y eran nuestros desaparecidos, los presos, y sabíamos, Cata tenía una expresión que me daba mucha risa, porque, digamos, por supuesto que no era una persona que practicara ninguna religión, ¿no? Pero Cata decía, bueno, ahora nos sentamos, ponemos la Inmaculada en la mesa y todos nos sacamos la camiseta. Uh-huh. Y ahí hasta las posiciones más dispares quedaban resueltas, porque había un objetivo y era la vida. Y eso superó absolutamente todas las diferencias. No digo que no las haya habido, porque sí las había, pero se llegaba a una postura o a una posición, y fuimos un organismo netamente político, justamente por esto de la formación que teníamos, ¿no? Es decir, los documentos que nosotros elaborábamos eran muy políticos, muy políticos. Por eso siempre el primer volante, cartel que nosotros sacamos decía, nuestros desaparecidos lucharon por salud, educación, etcétera. O sea, no decíamos que, decíamos que eran desaparecidos por razones políticas. Eso fue toda una definición. El que era un nombre largo, difícil, terminamos llamándonos familiares, pero siempre reivindicamos las razones políticas por las cuales fueron desaparecidos. Uh-huh. Es decir, no estábamos haciendo hincapié ni por la lucha armada, no, simple y sencillamente, estaban luchando por algo. Por eso se lo llevaron. Es decir, era difícil. Claro. Era difícil. Sí, iba a decir que en algunos otros casos mucho tuvo que ver la urgencia de salir a buscar al familiar que habían desaparecido, pero desde ninguna militancia necesariamente, sino desde una vida familiar como la entendemos tal vez clásicamente, que si bien alguno tenía simpatías por algún partido político, no necesariamente tenía una militancia, salvo casos que, bueno, conocemos de algún hijo que sí, pero donde los padres no eran militantes necesariamente. En este caso, como vos nos estás marcando, el rasgo distintivo es distinto, es decir, todos tenían alguna camiseta, pero se despojaban de ella a la hora de el objetivo de máxima, que era, bueno, reclamar y reencontrar a los familiares. Sí, por supuesto que también había madres, ejemplo de Lita Boitano y demás, Claro. que por supuesto ellos no tenían una militancia previa, pero cuando yo digo que en familiares, sí, porque obviamente uno llegaba, se encontraba con las charlas que teníamos, es decir, había como un nexo, había una conexión ahí, entonces uno se sentía más a gusto. Obviamente, por familiares pasaron madres y abuelas, porque
posteriormente, algunas de las que venían a familiares fueron a la plaza y conformaron madres, no digo todas, por supuesto, sino Claro. algunas, este, y de las líneas fundadora realmente, y después, por esto que dije antes, ¿no? De que era el único espacio físico donde uno podía llegar y dejar una denuncia o algo, si se animaba, bueno. Y después de abuelas también, varias de las abuelas que después conformaron abuelas y estaban en la dirección, estaban en familiares, o venían primero a familiares, y nos convertido en muy buenas amigas. Claro, Graciela, y más allá de, por supuesto, la convivencia que existe entre todas las organizaciones, que se nota cada vez que consensúan cada declaración que se hace sobre distintos temas, digo, eso fue dándose como una especie de proceso natural, que algunas abuelas fueran y constituyeran abuelas o madres de línea fundadora, o en el medio, digamos, hubo algo que tuviera que ver más bien con las estrategias de lucha o las estrategias de resistencia. Digo, no para buscar ahondar en que me digas no porque nos peleamos con esto, simplemente para entender los procesos que fueron dando a que se siga trabajando en conjunto, pero cada uno desde una identidad que fue asumiendo distinta a la original, tomando como original esta que vos nos planteas, que estaban todos ahí en familiares, pero de repente después cada uno o determinados grupos de madres o de abuelas fueron constituyéndose como otra organización. A ver, no hubo peleas, esto quiero dejarlo clarísimo, Ujú. porque no hubo peleas, no era momento de peleas, era un momento de abrazarse, no de pelearse. Sí, es que en algún momento, en el momento en que deciden ir un grupo de hecho Lita también ha ido, o sea, por ejemplo Lilia Orfanó, que era familiares, se ponía, hay muchas fotos de ella hasta ya históricas, con el pañuelo y demás, pero es decir, no es que estaban en familiares y no iban a la plaza, iban a la Ujú. plaza. Este, no, yo creo que ahí es donde en su momento alguien dice de tener una presencia, digamos, de ser visibles, y es por eso que van a la plaza. Ajá. Y de hecho, vuelvo a repetir, hubo gente que venía familiares que iba a la plaza, iban a la plaza y venían a familiares. Es decir, no es que, bueno, si yo Ujú. estoy acá, ya no voy acá. Claro. Porque nosotros de alguna manera siempre teníamos alguna información. Y acá hay algo muy importante. Como también había una comisión de familiares de presos y como también venían los que iban a visitar a sus presos, venían y nos informaban, una forma, y esto se vivió en varios lugares, ¿no? Que una manera de poder recabar información era pedirle a los familiares de los presos que preguntaran si había alguno que no estuviera identificado, que si había algún sector dentro de la cárcel que tuviera gente desaparecido, porque claro, en la desesperación uno recorrió hospitales, recorrió, digamos, el Moyano, el Borda, que son los lugares donde Ujú. cierran la gente con problemas mentales, o se encerraban antes, pero todo eso fue el recorrido de cada uno de nosotros. Entonces, Claro. uno de los lugares que uno pensaba, dice, bueno, a lo mejor los tienen presos ahí adentro sin que nadie los vea ni que nadie sepa. Entonces, una de las tareas era preguntarle a los familiares, hacer llevar nombres y preguntar. Por eso digo, por esto de preguntar y de recabar información también Ujú. se hacía mucho las reuniones familiares, pese a que todo el mundo tenía miedo, y tengo que decirlo, muchas madres, muchos familiares tenían mucho miedo, porque tampoco era muy seguro, como nosotros éramos abiertos, también se nos filtraba los servicios ahí adentro. Claro. De hecho, me acuerdo que de una compañera de la Liga Histórica que ya falleció, Graciela Rosenblum, un día nos dijo, a mí me parece que Astiz estuvo ahí adentro, y a mí me parece que sí, pero
a ver, como uno podía ir, decir, tengo un familiar preso y dar yo les tomaba el testimonio, pero, a ver, podían inventarlo, de hecho, es evidente que se filtraron ahí. Era más peligroso, por eso muchos tenían miedo, o no iban por eso. Pero también es cierto que cuando se iba a denunciar al Ministerio del Interior, ¿Qué quieres? ahora no me acuerdo bien el apellido del que recibía en el Ministerio del Interior, que es militar, siempre les decían, no vayan a Corrientes, porque ahí son todos comunistas y ustedes lo que están haciendo es perjudicando a sus hijos. Entonces muchos les creían, obviamente, ¿cómo no me van a creer? Claro. Entonces, eso era lo único, son todos comunistas y ustedes están perjudicando a sus hijos. Era el verso eterno cada vez que iban a Moreno 711. Bueno, independientemente de eso, un poco de fracaso tuvo, porque eran multitudinarias nuestras reuniones, los martes eran para familiares desaparecidos, los jueves eran por los presos, y igual todo el tiempo, yo iba a la mañana, a lo mejor estaba a las 10 de la mañana ahí, y me quedaba hasta las 7, 8, 9 de la noche. Claro. Hay un millón de preguntas, pero Jimena quiere hacerte una más y yo simplemente, pero para el dato, la anécdota y lo charlamos otro día, eventualmente si se puede. ¿Vos seguís trabajando en la Defensoría? Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces después será motivo para que charlemos otro día. Pero Jimena ahí te quiere hacer una más y como estamos todos diciendo, la verdad que agradecidos por la generosidad que están teniendo con nosotros en cada entrevista que estamos haciendo. Graciela, así que como yo te dije el otro día, sobre todo lo hago con las damas, estoy siempre prometiendo una cena, así que cuando volvamos de la pandemia, ahí me juntaré con vos y con Malena y lo haremos. Ahí Jimena va entonces, creo que con una última pregunta y eventualmente quedar en el compromiso más adelante si fuera necesario, si nos queda algo, si nos podés No, volver a atender. sí, ¿Eh? sí, a mí me quedan cosas para Por contarles también. supuesto. Bueno, ahí va Claro. Jimena con la última. Prometemos que por hoy es la última. Dale, gracias, profe. Graciela, una pregunta. Digamos, familiares trabaja actualmente, digamos, con presos políticos en democracia, digamos, después del 83, o cómo es, digamos, cómo es la postura o cómo es ese proceso, pues con esa problemática es que, digamos, no ha desaparecido de la práctica de los estados, en teoría, democráticos. Mira, no, en este momento nosotros no estamos prácticamente trabajando por varias razones, pero también dije que éramos muy poquitos ya. A ver, el proceso de transformación tiene que ver con que ahora producimos documentos en conjunto, ¿no? Hay una mesa de organismos y nosotros trabajamos con la mesa de organismos. En esa mesa de organismos se pide por los presos políticos actuales. Y nosotros apoyamos, de hecho, nuestra primer presa es Milagro Sala, y Lita la ha ido a ver, es decir, súper comprometidos, de hecho formamos parte de esa comisión, y después vienen, digamos, todos los presos del Lawfare y demás, ¿no? Más que acompañar, no hacemos, porque no tenemos en este momento, ni digamos, ya es como que familiares es por desaparecidos, o sea, terminada la dictadura se incorporaron algunos expresos políticos, después, bueno, yo creo que lo más sano es que cada uno hiciera su camino, ¿no? Porque volver a juntarse así tampoco es muy sano. Quedamos nosotros, que somos los familiares de los desaparecidos, que por supuesto vamos a seguir así hasta nuestros últimos días, pero no, concretamente familiares, salvo en acciones conjuntas con el resto de los organismos, aparte no tenemos abogado, es decir, ya no somos lo que éramos antes, pero tratamos de seguir estando y reclamando. Igual ya van teniendo recambio, decías, así que Sí, seguramente habrá quienes sigan, ¿eh? sí, sí, Eh, sí, sí, con toda seguridad, con toda seguridad. Bueno, Graciela, qué sé yo, un enorme beso y enorme, bueno, generosidad. La verdad que yo también
conozco más de lo que ya uno, en todo caso, por ser argentino, por haber nacido aquí, por otras posibilidades uno ya tiene. Así que un gustazo que nos hayas abierto esta mañana para poder charlar con vos la puerta de tu casa. Claro, gracias a ustedes, espero que haya sido un poco útil y dispuesta a contestar lo que necesiten, si les queda alguna duda, ningún problema, ¿eh? Sí, nos fue muy útil y muy seguro.